en cuya sangre corren orígenes que tienen que ver con la selva norte y con la Sierra Central ayacuchana también, y que es autora de un conjunto de textos de ficción, además de su trabajo como socióloga y como consultora, que se expresan en cuentos y en novelas. En este caso, estamos ante 8 cuentos que llevan el bello y sorprendente título de Un cocodrilo duerme la siesta y otros relatos animales, con una carátula maravillosa porque se ve a un cocodrilo efectivamente, aunque no sé si logra ver, flotando en la superficie, seguramente en Everglades, el sur de Florida, en donde tiene lugar el primero de los 8 cuentos. Y el animal naturalmente de ese cuento es un cocodrilo. ¿Por qué nació la idea? ¿Por qué reuniste cuentos que tienen en común tener como protagonistas o como coprotagonistas animales? Bueno, se fueron formando. Buenas noches. Buenas noches, Irma del Águila. Se fueron apareciendo alrededor estos cuentos que tenían un elemento en común, la presencia de animales, ¿no? Y tal vez tiene que ver con el hecho de que los animales hoy en nuestras sociedades son los compañeros, cosa que no tenían antes, eran mascotas, que es distinto, o animales de corral. Pero hoy incluso se habla de derechos de los animales, se habla de derechos constitucionales, de la naturaleza, por ejemplo, en algunas constituciones del mundo. Ha cambiado nuestro vinculamiento, nuestra vinculación con esos animales. El perro, por ejemplo, es increíble, es diferente el lugar que tiene ahora literalmente de cohabitante nuestro en departamentos y en casas, ¿no? Sobre todo en las clases medias, ¿no? Y eso les da, se convierten en sujetos de muchos relatos, no solo los míos, ¿no? De acuerdo. El libro comienza con un cuento que tiene lugar, como ya he dicho, en Florida, y en realidad es la historia de una pareja que tiene que bruscamente frenar el auto porque hay un cocodrilo en medio de la pista. Y entonces hay una incertidumbre, no se sabe bien qué cosa es lo que va a suceder. Pasa un cierto tiempo largo, se acumula gente detrás, no han visto al cocodrilo, tocan el claxon, hay una situación tensa y la señora baja. Hay un miedo terrible, transmite el cuento, y no voy a entrar en los detalles sobre el fin. Pero de todas maneras, todo es descriptivo, todo tiene que ver con el impacto producido por este animal, salvo el final, en donde dices... No sabemos si tenían miedo al animal o más bien al silencio de su relación con su mujer. De pronto aparece el tema de la pareja al lado del miedo que produce este animal durante la mayor parte del cuento. Claro, hay una tensión, como bien dices, la presencia del animal, la pata del animal que está junto a una de las llantas, las fauces del animal que es capaz de perforar una mano como un cuchillo sobre la mantequilla, el silencio, la tensión, el calor, atrás la presión de la gente que quiere efectivamente continuar con su ruta, el detalle de la naturaleza salvaje que literalmente va cercando a los automovilistas y te das cuenta después de 6, 8 páginas que las personas, la pareja que convive en esa cabina no ha intercambiado una sola palabra y que frente a la urgencia de la mujer que camina junto al animal, al cocodrilo, él está entre el dilema de hablar, intervenir, chancar al animal con su carro o hablar. ¿Qué es más terrible? Entonces lo deslizo en una línea. Ahora, me ha llamado la atención, hay 6 cuentos más y el 8º es el más complejo como escenario porque comienza en el Parque de la Exposición de Lima y se describen algunos de los monumentos que hay ahí, el Chalet Morisco y un cedro con un diámetro de 1,5 metros que no conozco, a pesar de que conozco el parque bastante bien, nunca lo he visto, nunca me he dado cuenta que había un cedro de esa magnitud, voy a ir pronto a verlo. Pero de pronto pasa a recuerdos del pasado de la pareja que está ahí en el parque de la exposición y se narra cómo comenzó la relación con viaje a una reserva natural vía Iquitos.
Y en el curso de esa visita a una reserva natural descubren un tipo de ave que no estaba repertoriado hasta entonces. La perlita de Iquitos. Perlita, que supongo que será real, no lo sé, ahora lo confirmas tú. Pero lo que me llama la atención es que esto es una reflexión. Deben dedicarse toda su vida a la ornitología, porque han descubierto, ya tienen su nombre marcado en esa disciplina por el descubierto de una nueva especie de ave. Y no podrían dedicarse, por ejemplo, a la herpetología. Yo tuve que consultar cuál es esa disciplina, y es la que estudia justamente a los saurios, como el cocodrilo del primer cuento. ¿Por qué regresamos 7 cuentos después al cocodrilo? Porque la herpetología estudia mucho más que eso. Los sapos, ranas, animales anfibios. Pero es cierto que pasar de las aves a la herpetología, ¿por qué se planteó esa duda? A propósito de ese joven. Pero me ha sorprendido en un acto gratuito, porque yo no sabía que podía haber una asociación con el primer relato. Tú como lector lo has resaltado, pero efectivamente puede haber ahí... Es un cuento complejo, porque además termina con un sueño. Sí, una fantasía también. Bastante terrible, porque terminamos con un acto de zoofilia, es decir, de una práctica sexual con un mamífero. Que es parte de una fantasía muy extendida en la selva. Sí, tú misma lo mencionas ahí, hay mitos, ¿no? Pero que es un delfín rosado, ¿no? ¿Cuál es esa fantasía en la selva? De tener sexo con el delfín rosado, porque se supone que tiene genitales semejantes al genital femenino. Entonces, bueno, es duro lo que relato. He hecho con discreción, pero en fin, uno comprende. Es un sueño, ¿eh? Es un sueño y es una fantasía, claro, de realización, de frustración también, porque hay mucha violencia. Finalmente, la escena en el Parque de la Exposición nos lleva, como tú dices, al personaje y toda la densidad del recuerdo que carga de una ruptura, la ruptura de una relación que empieza años antes en Iquitos con el descubrimiento de este espécimen, la perlita de Iquitos, ¿no? Que se dio hace unos años, efectivamente, ¿no? Entonces, de nuevo estamos ante una situación de tensión, de quiebre en una relación de pareja, y los animales sirven de escenario para significar metáforas donde las palabras resultan redundantes, pues. La mayor parte de los cuentos tienen lugar en ambientes naturales que pareces tener un placer particular en describir. Y eso es muy raro en la narrativa peruana. Particularmente en Vargas Llosa, en Brais, en Ribeiro, hay muy poco paisaje. Lo han comentado ellos mismos, ¿no? En fin, cada uno de ellos, 3 grandes escritores, han dicho su palabra por qué no han tenido tanta sensibilidad ante el paisaje, y se nota que tienen que esforzarse cuando hablan sobre paisaje. Incluso Ribeiro, que amaba tanto los paisajes desérticos de la costa. Mientras que tú, es todo lo contrario, te deleitas, parece, más que nunca, narrando paisajes, y de pronto aparecen situaciones humanas ahí, pero el tema general hubiera podido ser una descripción de lo que uno ve en la naturaleza, ¿no? Sí, bueno, por el trabajo como socióloga he viajado por el Perú, y eso provoca, primero, maravillada con los paisajes que hay, ¿no? Pacaya Samiria lo ha mencionado, ¿no? Este hermoso maravilloso libro álbum que hay que reconocer ha sido hecho con el apoyo de la empresa petrolera Petrotal, y que ha tenido la amabilidad de enviárnoslo aquí a RPP, y efectivamente tú la mencionas, me imagino que la has visitado. Sí. Una reserva poco frecuentada en realidad y poco divulgada. Y relativamente bien preservada a pesar de la incursión de los madereros ilegales, porque tiene una entrada, el Pacaya y el río Samiria, y que se cierran. Entonces hay una puerta relativamente más fácil de cuidar, y son la gente de la comunidad nativa la que, bueno, por lo menos hace 10 años, no sé ahora, controla relativamente el acceso de los... Ahora, tú dices que es el bosque inundable más grande de América Latina, lo cual nos hace recordar un poco a Everglades, al sur de Florida, que también son zonas inundables, ¿no? ¿Cómo se sabe qué es el bosque inundable? ¿Qué significa eso? ¿No todos son inundables? Es que... tú tienes, ¿cómo le llaman? La palabra se me va, pero
Normalmente tienes por ejemplo, una superficie sobre, no sé, pues 20 metros sobre el nivel del mar. Y luego, en época de lluvias, queda cubierta. Entonces, esos son los bosques inundables. Cambia totalmente la geografía y a mí me fascina esta idea de que, sobre todo en los ríos amazónicos, el paisaje cambia continuamente. De hecho, en la isla de Fushia, que has leído, tiene una novela efectivamente, si tú te fijas, tuve que ver fotografías del río Amazonas llegando a Iquitos, los meandros han cambiado. Entonces, la gente que poblaba las costas, que eran costas, imagínate que el Callao tuviera un paisaje en el año 1940 y la punta hubiera desaparecido 30 años después y luego tuviéramos otra península. Eso es la selva. Sin duda, hemos tenido un caso hace poco con una isla que queda frente a Colombia, en Leticia, y que están reclamando porque aparentemente cambia el fondo del río. Última pregunta, porque el tiempo nos ha vencido. Tú en ese primer cuento subrayas que la pareja no conversaba ni ante la situación dramática que tiene con la aparición de un cocodrilo delante del auto, pero a lo largo de los cuentos hay muy pocos diálogos. Creo que las frases que se intercambian los diferentes personajes de los otros cuentos están contadas con los dedos de la mano. Tienes razón. Tal vez porque lo que quiero resaltar es el desencuentro. Tanto en el primero como en el último relato es muy marcado eso. Los mayores diálogos tienen que ver entre personas extrañas. Por ejemplo, en La cama por tender, dialoga la señora del departamento con el señor que viene a hacer las obras, pero por cuestiones técnicas, ¿no? Y la perra Miranda es mucho más importante que los seres humanos en ese cuento. Y que habla más que muchos seres humanos. Muchas gracias, Irma del Águila. Quienes quieran tener más detalles pueden asistir el próximo lunes, al fin de la tarde, a la presentación que será hecha por Giovanna Polarolo. Muchísimas gracias, Irma del Águila, socióloga y narradora que ha tenido la amabilidad de venir para presentar su libro Un cocodrilo duerme la siesta y otros relatos